¿Sabía usted que el Chocó es el departamento de Colombia con más gobernadores desde el inicio del siglo? Acá le cuento esta triste historia que explica, en parte, por qué este departamento está como está. Para nadie es un secreto que el Chocó es el departamento históricamente más ignorado del país. Hecho lamentable que se podría explicar con la forma de pensar que esgrimió alguna vez el fallecido exdiputado de la Asamblea de Antioquia, Rodrigo Mesa, cuando se volvió famoso por la siguiente frase. La plata que uno le mete al Chocó es como meterle un perfume a un bollo. Todo esto al final se traduce en menor calidad de vida para sus habitantes, poco desarrollo estructural y social y constituye un caldo de cultivo para todo tipo de economías ilegales y corrupción. Irónicamente, al tiempo que el Chocó es el segundo departamento más pobre del país después de La Guajira, es también el territorio con mayor riqueza natural del país, consolidando factores como ser el único departamento que colinda con dos océanos al tiempo que es bañado por uno de los ríos más importantes del país. Una tierra prácticamente hecha para ser próspera, con las materias primas a la vuelta de la esquina y con las venas fluviales para conectarse con el mundo. Sin embargo, esta historia va por otro lado. Desde 1997, en un escenario ideal, cualquier departamento en Colombia debería llevar en su cuenta 6 gobernadores o gobernadoras. Chocó suma 17. A continuación, la triste historia en capítulos de una de las indignidades políticas más bochornosas del país. Todo comenzó en 1997 con Luis Gilberto Murillo, actual embajador de Colombia en Washington. Terminó fuera de su cargo en 1999 tras un nuevo escrutinio decretado por el Consejo de Estado. Tras ser elegido, fue condenado a 6 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación diferente, luego de que como director de Codechocó en 1994 invirtiera 5 millones de pesos que estaban destinados para el saneamiento minero en arreglar el techo de una escuela. Ya en 1999 salió de su cargo tras un nuevo escrutinio de votos que decretó el Consejo de Estado. Cabe aclarar que ese delito, por lo menos la forma en la que estaba concebido, desapareció con la reforma al Código Penal del 2000. En reemplazo de Murillo llegó el ingeniero Juan Betsabe Inestrosa Cosio, quien tras el reconteo se impuso por 114 votos. Tiempo después fue investigado por presuntas irregularidades tras destinar más de 100 millones de pesos en viáticos para relaciones públicas. Llegan nuevas elecciones y se impuso William Halaby Córdoba, que ha sido de los pocos que ha terminado su periodo como gobernador. Años después, la Corte Suprema de Justicia halla culpable a Halaby por la celebración indebida de contratos por elegir a dedo un contratista en la construcción de un acueducto en Atrato. No obstante, el año pasado fue condenado por las siguientes 2 cosas. 8 años y 3 meses por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros y 5 años y 9 meses de prisión por interés indebido en la celebración de contratos. Sigamos en nuestra máquina del tiempo. En 2007 fue elegido Patrocinio Sánchez Montes, quien inauguró los periodos de 4 años. Cabe destacar que no logró terminar su periodo por un delito que habría cometido cuando fue alcalde de Quibdó, tiempo en el que presuntamente habría hecho que se pagara 2 veces una misma deuda de su administración. En su lugar llegó como gobernador encargado Pascual Agudelo, mandatario que generó polémica por considerarse una imposición antioqueña en el Chocó. Meses después, y en un abrir y cerrar de ojos, se sumaron 2 gobernadores más, Antonio Gómez Rodríguez y Maycomalí Córdoba. Este último sí que es la cereza del pastel, pues con apenas 9 meses en el cargo es acusado en la Corte Suprema de Justicia de prevaricato por acción y peculado por apropiación. Una joyita, ¿no? Y hablemos de un viejo conocido. En el 2011 volvió Luis Gilberto Murillo a ser gobernador del Chocó tras lanzarse como fórmula de cambio radical. No obstante, su vieja condena no demoró en pasarle factura. Resulta que una vez ganó, sus opositores demandaron su elección y el Consejo de Estado terminó fallando en su contra, suspendiéndolo de forma indefinida en julio de 2012, por lo menos hasta que se resolviera su situación jurídica. Aun cuando el CNE y la Procuraduría habían respaldado a Murillo asegurando que estaba completamente habilitado para participar en las elecciones. En su reemplazo, mientras se definía la terna, llegó como gobernador encargado Óscar Gamboa Zúñiga, quien fungía como director del programa presidencial afrocolombiano. Y ya en noviembre de 2012 quedó oficialmente como gobernador encargado Warley Tovar Otero. En 2013 llega un momento histórico para el Chocó. Histórico por lo lamentable. Empecemos con que en octubre de 2013 Tovar fue reemplazado sorpresivamente por Julieta Gómez, entonces asesora del Ministerio del Interior,
en un momento en el que el departamento atravesaba un paro armado de las FARC y necesitaba a alguien fuerte en la institucionalidad. Y en medio de todo ello llegaron las elecciones atípicas en diciembre, donde resultó electo Efrén Palacios, candidato de la coalición de los partidos Conservador, Liberal y Cambio Radical. Y mucho ojo, porque aunque Palacios logró terminar su periodo, de su tiempo de mandato se desprenden muchas acusaciones. Acusaciones en la Fiscalía por presuntamente haber pagado deudas de campaña con los contratos de medicamentos para los más pobres del Chocó, formulación de cargos en 2022 por un contrato para adecuar 250 tanques piscícolas en el que mágicamente subieron el precio de las cosas y el monto del anticipo, y la perla de perlas. Palacios, junto a los exgobernadores Hugo Arley Tovar y Giovanni Carlos Palacios Mosquera, fueron acusados de peculado por apropiación y contratación sin requisitos legales. Todo por cuenta de un contrato que buscaba llevarle gas natural a algunos municipios del Chocó, mismo que habría terminado como un millonario desfalco. ¿Y se acuerdan de Giovanni Carlos Palacios, de quien les hablaba hace poco? Pues bien, en 2015 fue elegido como gobernador tras la alianza de las dos fuerzas políticas más importantes del Chocó. Alianza que irónicamente se llamó Acuerdo Político por la Dignidad y Autonomía con Autoridades Propias. Y de eso, solo el nombre. Como crónica de una muerte anunciada, Palacios Mosquera funge hoy como representante a la Cámara del Chocó y sería el congresista con más investigaciones actualmente. Finalmente llegamos a las elecciones de 2019, donde resultó electo Ariel Palacios Calderón de la mano con los partidos Liberal, Verde y Conservador. Posterior a ello, el Chocó ha tenido 3 gobernadores, luego de que Palacios terminara en un lío jurídico por una contratación que realizó en medio de la pandemia. Resulta pues que el contrato por el que se le investiga y que aún lo mantiene en medida de aseguramiento tiene que ver con la compra de elementos de bioseguridad por un valor de 220 millones de pesos que según la Fiscalía no habría demostrado los requisitos de ley. En su reemplazo llegó Jefferson Mena Sánchez, quien fungió como gobernador encargado hasta julio de 2020. Y ojo a esta seguidilla de sucesos. Palacios regresó inicialmente para hacer frente a la escasez de UCIs en el Chocó y luego, en marzo de 2022, tuvo que volver a ser reemplazado por el proceso que se adelanta en su contra, y ahí fue cuando llegó a la gobernación William Darwin Halaby. Y así finalmente llegamos al presente. Luego de esta larga y nada destacable lista, y en vísperas de las elecciones regionales de este 2023, fue nombrada como gobernadora encargada Farlin Perea Rentería, abogada presentada en la terna por el Partido Liberal, que hasta ahora fungía como gerente étnica en la alcaldía de Medellín. Y aunque es una mujer capacitada, con una larga vida política en la que de hecho registra el Chocó, puede ser que un año sea poco para levantar a un departamento con este historial de limbo político, olvido estatal y corrupción. Todavía peor si tenemos en cuenta que las maquinarias de siempre ya empiezan a prender motores para las regionales. Al final, retomando la frase de Rodrigo Mesa, todo parece indicar que el verdadero perfume es el Chocó y su gente. Y el problema, o la condena, son los gobernantes que la cagan.